representativo de cada glomérulo. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos más o menos claros de cómo es esto? Estamos resumiendo, porque obviamente nos llevaríamos clases y clases y clases de hablar de fisiopatología y de hablar de un montón de cosas, pero no tenemos el tiempo suficiente. Y yo sé, creo, que en otros años ya han visto el tema de lupus como tal. ¿Sí o no? No, la parte, creo que eso lo vemos el siguiente semestre más a profundidad, doctora. Sí, ¿En aún no lo serio? vemos, doctora. Ah, No. bueno. Ok, espero que lo hayan leído un poquito, porque bueno, evidentemente no vamos a hablar de lupus, pero bueno, lo que quiero que les quede bien claro es el mecanismo de daño vascular en este tipo de enfermedad. Y el mecanismo de daño vascular es la formación de complejos inmunológicos que evidentemente están precedidos de una autoinmunidad. O sea, se generan los antígenos dentro de nuestro mismo organismo. Pacientes predispuestos con predisposición genética, con efectos supuestamente hormonales. Se ha visto mucho la cuestión hormonal porque dicen que por eso es más en la mujer, que porque es por acción de estrógenos directamente. Pero en realidad una causa específica que digan, por esto le va a dar lupus, nadie la sabe. Entonces, lo importante de esto es que se genera la formación de complejos inmunológicos y van y se depositan a nivel glomerular. Inician en una zona mesangial y posteriormente afectan todo el glomérulo hasta llegar a una esclerosis global y llegar a afectar en cada uno de estos glomérulos la capacidad de filtración. Ese es el mecanismo de daño en la nefropatía lúpica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? Hasta ahorita no, doctora. ¿No? No, Bueno, doctora. entonces, no crean que es tan simple como se los estoy diciendo, honestamente. Pero lo que quiero es que tengamos conceptos claros para que entendamos qué es lo que va pasando desde el punto de vista fisiopatológico para entender las manifestaciones clínicas que puede dar este paciente. ¿Ok? A ver, Brian, si quieres continuar. Sí. Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver lo que vamos a encontrar en la biopsia del glomérulo. Entonces, antes que nada, es importante decirles que no va a haber algún cambio patognomónico de una nefritis lúpica. Pero bueno, lo que vamos a poder hallar en la microscopía óptica van a ser este aumento de células en el mesangio o en la zona epitelial, en el tejido epitelial. Y esta, bueno, se llama asa de alambre, que realmente es esto de aquí, es una rigidez capilar que se genera por el mismo daño tisular. A la inmunofluorescencia, bueno, vamos a poder encontrar estos depósitos, ¿no?, inmunitarios, ya sea en el mesangio, en su endotelio, epitelio o intramembranalmente. Bueno, estas tres imágenes, en la que ven ustedes del lado superior izquierdo, es un corte histológico normal del glomérulo. Y bueno, en la del lado contrario podemos observar claramente el aumento de células, ¿no?, que se están generando por la matriz mesangial. Si se da cuenta, es notorio, ¿no?, el aumento de células y de volumen en esta zona. Además, mencionaba también que había esta generación, ¿no?, de semilunas que se pueden notar en esta zona, semilunas en la cápsula de Bowman, por el mismo daño que se genera. Realmente, pues sí, de repente sí se pueden llegar a observar como semilunas, ¿no? Pero bueno, patólogos, ¿qué les puedo decir? A Ahora, ver, les voy a comentar yo dos o tres cosas rápidamente de estas imágenes para que quede claro. El cursor tú lo mueves, ¿verdad? Pero bueno, no sí, cuando lo muevo yo, pero bueno, créanme, del lado derecho de su pantalla lo que están viendo efectivamente es un glomérulo normal. Es como regularmente lo vemos. Hagan de cuenta que esta imagen es muy parecida a la que estuvimos comentando en la clase previa acerca del glomérulo. En esta lo que vemos en la de la creo que ya, izquierda, ya allá, lo pueden ver, ya. ¿pueden ver cuando yo lo muevo el cursor? ¿Sí pueden verlo? ¿O no No, sé? todavía no. Bueno, pero no se No, doctora. preocupen. Ya. Del lado izquierdo lo que pueden ver efectivamente, como dijo Brian, es un aumento en las células. Son los que están teñidas de un poquito más oscuro que el resto. Todas esas células, hay hipercelularidad en la zona mesangial y empieza a generarse en todo ese glomérulo. Esta zona del lado derecho está tratando de plegarse a la periferia. Si ustedes ven, aquí tiene el espacio. ¿Yo fui la que lo movió o lo moviste tú? Fui yo, perdón. Ok.
en el glomérulo normal del lado derecho se alcanza a ver así como un circulito y tenemos la zona del espacio de Bowman libre, es lo blanco. En la imagen del lado izquierdo, si ustedes se fijan en el polo del lado derecho o en el extremo del lado derecho, prácticamente se está perdiendo ese espacio del otro lado. Mueve tu cursor del otro lado. Se está perdiendo ese espacio y se está plegando a esta zona. Y eso es prácticamente ya las imágenes que se están esclerosando. Y en el de abajo, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es una pérdida total de la estructura del glomérulo. ¿Dónde está el circulito? No está ya ese circulito, ¿estamos de acuerdo? Primero que nada se perdió la estructura. Y después, estas zonas que hablan de semilunas, no se trata más que de una zona como de fibrosis de esa zona. Esas son las semilunas que nosotros mencionamos, fibrocelulares, que nos están hablando ya del daño glomerular, está perdiendo su estructura, su anatomía, bueno, no su anatomía, sino su arquitectura, y totalmente deforme este glomérulo. Este glomérulo está en vías de esclerosarse, ¿ok? Además de todos esos puntos más oscuros que nos hablan de la hipercelularidad, perdón, ¿ok? Es brevemente nada más para mencionarles un poquito las imágenes patológicas. Sí. Ok, ahora, bueno, ya cuando tenemos cuadros graves de nefropatía lúpica, lo que vamos a encontrar ya, como lo mencionó ahorita la doctora, una glomerulopatía ya que es necrosante, proliferación endocapilar y esta asa de alambre, ¿no? Que ya les había dicho que era esta, en el capilar, este daño capilar. Ahora, esta es una clasificación de nefropatía lúpica, pero histológica. Entonces, las van a dividir en 6 específicamente. ¿Quiere que las explique todas, doctora? ¿Las explico una por una? No, yo O creo que así. no. Yo creo que lo más relevante de esta clasificación y lo que deben de conocer es que hay una frase que no estoy tan de acuerdo en lo que mencionaste. Regrésate nada más tantito, nada más para tomar como referencia esa frase. Una más. Antes de que decías que no había cambios patognomónicos. Ujú. Efectivamente no hay cambios patognomónicos, pero tienen que saber que de acuerdo a la presentación clínica de la nefropatía vamos a encontrar nuestros hallazgos histopatológicos. Entonces, lo más relevante de la clasificación, o sea, nada más era para recordar la palabra, lo más relevante de la clasificación es que ustedes deben de saber que tiene una correlación clínica patológica. Es decir, la clase 1 de la nefritis lúpica, que dice mesangial mínima, puedo ver yo un glomérulo normal, pero desde el punto de vista clínico, el paciente puede estar totalmente asintomático. Sí, de hecho, mire, Ujú. no sé, traigo esta otra tabla donde Ok, precisamente relaciona. mejor correlaciona esta clasificación con los datos clínicos, mejor mencionarlos así. Ujú. Ok, entonces en la primera, bueno, ya les comenté, ¿no? Que van a dividirlos en 6 tipos de clases. Ahora, en la clase 1, bueno, vamos a ver lo que es la nefropatía lúpica mesangial mínima. Como lo dice la clase mínima, van a existir daños mínimos, pero, bueno, el paciente, pues, como lo dijo la doctora ya, va a tener creatinina sérica normal, los análisis de orina van a ser normales y normalmente se llega a encontrar esto, pero por hallazgos casuales, entonces no es que el paciente presente realmente datos clínicos. Ya conforme vamos avanzando en esta clase, bueno, se van a ir presentando distintas ya síntomas o signos. Por ejemplo, cuando ya es en clase 2, la nefropatía lúpica proliferativa mesangial, vamos ya a observar que puede llegar a presentarse ya microhematuria y puede llegar a haber o no proteinuria, pero no nefrótica, como lo veíamos en la clase pasada. Y si se llega a presentar este síndrome nefrótico, hay que descartar el daño a los podocitos. Eh, Cuando tenemos ya una clase 3, en la nefropatía lúpica focal, ya presenta el paciente proteinuria, ya hay hematuria. También, bueno, se puede llegar a presentar este síndrome nefrótico, puede tener el paciente datos de hipertensión y aumento en la creatinina sérica. Y aquí es donde ya, bueno, evidentemente en este punto ya podemos evolucionar más rápido hacia lo que es la clase 4, que es la nefritis lúpica difusa. Esta última es la que
bueno, se encuentra más en las biopsias. ¿Por qué? Porque evidentemente los pacientes en este punto ya presentan más datos y entonces acuden ya al médico y es cuando ya se indica la biopsia, ¿no? Y es donde encontramos generalmente a los pacientes con bueno, ya catalogados en esta clase, que es la clase número 4, donde ya hay hematuria, hay proteinuria, ya tenemos este síndrome nefrótico por la proteinuria, ¿no? Que decíamos en la clase pasada. Eh, ya hay hipertensión arterial, bueno, más bien viene con signos de hipertensión arterial. Y aquí es donde, no entendí muy bien, doctora, pero bueno, evoluciona ya, puede evolucionar directamente hacia la insuficiencia renal, a pesar de que dice que ya tiene signos de insuficiencia renal. En este punto es clave, ¿no? Para que ya el paciente pueda pasar o no a lo que es la insuficiencia renal. Y ya la nefritis lúpica membranosa, lo mismo, ¿no? Va a tener proteinuria, va a presentar este síndrome nefrótico, es decir, puede presentar o no síndrome nefrótico, y la función renal es completamente normal, pero ya hay hipertensión y la microhematuria sigue presentándose. Y ya por último, en la clase número 6, que es la nefritis lúpica esclerosante, ya va a haber un deterioro notable y progresivo del riñón, y también va a haber proteinuria y, bueno, el sedimento es completamente normal. Ok. Aquí lo más relevante es que tienen ustedes que hacer la correlación clínica. ¿Por qué dicen que la clase 4 es la más frecuentemente encontrada? Porque regularmente es cuando el paciente se presenta. Aquí ustedes deben de diferenciar. Les dije que hasta el 50% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico pueden debutar con una nefropatía. Entonces, si el paciente debuta con el problema renal, lo más seguro es que yo encuentre un paciente con síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, porque si ustedes se fijan donde dice clase 4, nefritis lúpica difusa, dice hematuria, proteinuria, nefrótico, insuficiencia renal, hipertensión. ¿Qué quedamos que tiene el nefrítico? Hematuria, hipertensión y edema. ¿Qué tenemos en el nefrótico? Proteinuria, hipoalbuminemia y edema. Entonces, si ustedes se fijan, aquí es una combinación de ambas. Entonces, cuando el paciente debuta con nefropatía y que se manifiesta clínicamente con un nefrótico nefrítico y con datos de falla renal aguda, generalmente es un paciente que vamos a biopsiar. Si es un adolescente, es lupus hasta no demostrar lo contrario, y si es mujer, con mayor razón. Entonces, cuando nosotros biopsiamos un paciente con esas características clínicas, lo más común es que nos reporten una clase 4. Pero no significa que es la única que vamos a encontrar. Para lo que nos sirve la clasificación es para correlacionar. Yo puedo tener un paciente con lupus que debutó con datos extrarrenales y que desde el punto de vista renal no tiene ni siquiera sedimento urinario. Yo ya tengo que estar pensando que si yo decidiera hacer una biopsia, lo más seguro es que sea una clase 1. Y el pronóstico renal en ese momento es bueno, ¿ok? Si yo tengo un paciente con lupus eritematoso por actividad inmunológica, porque tiene otros criterios clínicos y de laboratorio que me hagan sospechar el diagnóstico, y desde el punto de vista renal nada más tiene una microhematuria, una proteinuria no nefrótica, si me piden a mí los reumatólogos hacer una biopsia, lo más seguro es que sea una clase 2. ¿Sí me explico? Eso es lo que nosotros como nefrólogos tenemos que pensar. Paciente con debut de riñón, lo más seguro es que va a ser una clase 4. Paciente con debut fuera del riñón, con daño fuera del riñón, yo veo qué datos clínicos tiene, clínicos y de laboratorio, que me oriente al problema renal, y yo digo, pues lo más seguro es que voy a encontrar esto. ¿Es indispensable hacer una biopsia desde el principio del diagnóstico? Híjole, pues está en duda. Nosotros desde el punto de vista de nefrología decimos que si no tiene nada de sedimento, que si la creatinina es normal, que si el filtrado glomerular es normal, ¿como para qué quieres biopsiarlo? Los reumatólogos dicen que no, que sí hay que hacer una biopsia basal para que a la larga vaya dando el seguimiento. ¿Por qué? Porque el lupus es una enfermedad inmunológica. Podrás medio controlarla, pero nunca la vas a poder quitar. Y dependiendo de la actividad que tenga a nivel inmunológico, va a seguir dañando y dañando y dañando el riñón. Entonces ellos dicen que hay que tener una basal para saber cómo va evolucionando el riñón a lo largo de los años. Es un poquito de discrepancia entre los dos servicios, deberíamos trabajar en conjunto, pero no hemos llegado a ese punto creo que en ningún hospital.
Sin embargo, de repente nosotros nos hemos encontrado con cosas que nos han sorprendido. Nosotros hubo una temporada que los reumatólogos Perdón, del doctora, hospital, mande. ya se va a acabar el tiempo, entonces termino esta sesión e inicio otra de nuevo. Ah, no, no nos continúa. A ver, No, ¿cómo le continúo. hacemos entonces? Rápido, sí, bueno, o sea, termina esta y les mando rápido el link y ya vuelven a entrar. Ok. ¿Nada más les da 30 minutos? Sí,